sobre este tema de la situación que está viviendo el país. Ahora vamos a conversar con la ministra de Gobierno, Dinosha Montalvo. Más adelante estaremos hablando también con la dirigencia de Comenenal. Aquí abrimos las puertas para todos los sectores de la sociedad en Radio Red Noticias 180 minutos. Ministra, primero que todo, el tema para el que fue invitada, para aclarar un poco lo de los brazaletes electrónicos, noticia que apareció en La Estrella, pero que también apareció en la prensa domingo y lunes de esta semana, y nos gustaría que nos explique un poco si es cierto esto de que usted inició un procedimiento excepcional o llamado contrato directo para la compra o el alquiler de 2.000 brazaletes electrónicos. Buenos días. Muy buenos días, Álvaro, y todas las personas que escuchan a esta hora tu programa. Y primero agradecerte, darme la oportunidad de aclarar y de explicar qué es lo que se está haciendo, porque como bien dices, salió una noticia que está fuera de todo contexto de lo que se está haciendo ahorita mismo. Nosotros publicamos en el portal de Panamá Compras hace unos días, porque no recuerdo ni bien qué día exactamente fue, se publicó un procedimiento excepcional que aparece contemplado en la Ley de Contrataciones Públicas para cuando estás hablando de temas que guardan relación con seguridad nacional. Esto es un sistema de monitoreo de brazaletes para privados de libertad, lo que va a tocar cuando venga un tema, por ejemplo, de construcción de cárceles, que se manejan dentro de ese concepto porque tienen temas o guardan temas que tienen estricta confidencialidad y reserva. Nosotros hacemos esto porque al principio, cuando yo llego al ministerio, yo me encuentro que existe no brazaletes alquilados, existe un sistema de monitoreo a través de brazaletes para personas que se les da una condición distinta al cumplimiento de su pena dentro de una cárcel. Cuando nosotros llegamos, eso estaba funcionando con un plan piloto para 300 personas, pero me lo encuentro sin contrato, me lo encuentro manejando información sensitiva del sistema penitenciario a personas que no están debidamente formalizadas. Cuando nosotros llegamos, fue en julio, en agosto, si la memoria no me falla, yo llamo a esta empresa para entender qué es lo que estaba pasando, porque ellos estaban dentro del Ministerio de Gobierno en la dirección del sistema penitenciario y nos encontramos que tenían ya alrededor de 2 años prestando el servicio. Esto tuvo que ver cuando en el momento de la pandemia se empieza a dar todo el tema del hacinamiento de las cárceles, que había que formalizar para poder bajar el hacinamiento, que desde ahí empezó, pero al final, como muchas otras cosas que me he encontrado dentro del ministerio, no había un contrato. Mi primer intento fue sacar a la empresa. Nos sentamos a analizar si buscábamos otras alternativas, cómo lo íbamos a hacer, y definitivamente, por ser un sistema de monitoreo que no lo otorga, los brazaletes no lo otorga el sistema penitenciario, tiene que pasar por una audiencia en el órgano judicial, tiene que conocer cómo funciona el Ministerio Público. Había muchos componentes que empezaban a impedir que se hiciera un cambio. Aparte de que suspender el servicio que ya se estaba dando, porque lo hemos dejado hasta ahí, han sido 300. Estaba para 500, solamente están funcionando 300 porque no se ha contratado un brazalete más hasta que esto no se ponga en orden. Y al final, la empresa, cuando nos sentamos, lo que se le dijo, yo voy a revisar esto, yo no voy a pagar lo que ustedes han estado prestando un servicio hasta este momento porque no existe un contrato que a mí me ampare, que respalde la operación que se está llevando adelante, y la demora que eso sale ahorita es porque yo estuve tratando de buscar opciones. La empresa se ha revisado, probamos con otra empresa que nos dijo sí, lo hacemos, al final empezamos a medir el tema del brazalete, el brazalete se perdía del radar, y la empresa que está actualmente funcionando es la que puso toda la estructura. Pararlo como está en este momento definitivamente va a implicar que yo tenga que devolver, por ejemplo, las 300 personas que están beneficiadas a que vayan a pagar su pena o terminen de pagar su pena dentro de mis cárceles. Aumentando el hacinamiento sí, pero esto más que nada es un tema de tomar una decisión. En este momento el gabinete ni siquiera lo ha aprobado.
el procedimiento excepcional que se está aplicando, primero yo tengo que elevar la intención, precisamente por un componente de transparencia, que otras empresas que de repente no se hayan convocado, que digan, espérate, yo lo puedo hacer, objeten lo que yo estoy haciendo, cumplir con ese proceso, posteriormente llevarlo al gabinete, y el gabinete me puede decir a mí, pero ¿dónde tú vas a sacar los fondos? Porque al final estás hablando de 37 millones, no para alquilar brazaletes, son 37 millones de dólares en el tiempo, son 6 años que también tiene su explicación. Las personas que generalmente tienen este beneficio, al final son personas que puede estarle faltando entre 4 o 5 años para cumplir la totalidad de su pena. Yo tengo que garantizar por lo menos que en esos 5 años esté el contrato vigente y un año más para que cuando no estemos, el gobierno que entre tenga tiempo de hacer los ajustes que quiera hacer en su momento. El tiempo es por eso. También es una inversión que tiene que hacer adicional para hacer crecer la oferta, porque 300 brazaletes a mí no me funcionan. Eso hay que hacerlo, pero estamos en el proceso que marca la ley, no la inventé yo, lo tengo que hacer de esa manera, sí, porque tiene el componente de seguridad nacional y es por un tema de tomar una decisión. Los 37 millones, yo tengo que decidir al final cómo lo vamos a hacer. Ya hay una conversación con la Asamblea que debería hacer ajustes, por ejemplo, para que podamos utilizarlo, los fondos de las actividades productivas del sistema penitenciario, para que no salga del presupuesto del Estado. Otra opción es que lo pague el que es beneficiado, pero entonces tengo que buscar una alternativa para esa persona que no tiene un recurso económico para pagar el tema del alquiler diario, porque eso se cobra diario, y buscar la alternativa, una especie de subsidio para no entrar en un tema de que estamos teniendo diferencias ante la ley. Lo que se está haciendo es empezar el proceso. Lo que yo no puedo hacer es tener a esas personas dentro del sistema penitenciario sin que yo tenga un contrato que esté activo al que se le pueda de alguna manera pedir que cumplan con las obligaciones de estar, y arriesgarme a sacarlo implica volver a montar lo que ya está, hacer la conversación con el órgano judicial, con el Ministerio Público, para empezar de cero todo lo que ha avanzado por 3 años, que está funcionando. Hasta el momento hemos tenido solamente 2 personas que intentaron evadirse, fueron recuperadas en todo el tiempo, y es un riesgo, es un riesgo. Es decir, ¿por qué no una licitación? Considerando que hay otras empresas que prestan el servicio tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros ayer tuvimos a una de ellas, vamos a tener otras que hemos estado contactando. Esta nos dijo que incluso hay un acta del propio Ministerio de Gobierno donde le da una calificación de excelencia por el trabajo en las pruebas que se realizaron. También nos habló de que el costo de los brazaletes con ellos estaría, creo que me dijo 15 o 25 millones, no, 15 millones por debajo de lo que se está hablando. Ustedes hablan de 37, y sí nos gustaría un poco de dónde sale esa cifra de 37 millones de dólares por 2.000 brazaletes que plantea usted. Mira, los 37 millones de dólares te salen, son aproximadamente 2.200 brazaletes, porque el componente del plan piloto es de, lo que tenemos ahorita fueron 500, tenemos 300 funcionando. Si tú multiplicas eso por alrededor de 2.192 días, ¿cuánto es el costo? No del brazalete. Antes que esta empresa pudiese tener los brazaletes, tuvo que montar una infraestructura de monitoreo, un sistema de monitoreo. Ahí funciona, tenemos que considerar lo que son, por ejemplo, el personal que va a estar monitoreando 24/7. El tema de si la persona de repente tiene alguna situación que no está apareciendo en el sistema, nosotros lo que ofrecemos es el monitoreo. El Ministerio Público va a tener sus exigencias para tener la tranquilidad de que efectivamente la persona está cumpliendo de acuerdo a lo que establece la ley. El costo de toda esa operación por día, por persona, es de $8, incluyendo el brazalete. El brazalete tiene que tener componentes. A mí me han ofrecido o me han mostrado, porque ya te digo, eso lo empezamos a ver al mes siguiente de yo estar en el ministerio. Tenemos este tiempo casi
9 meses, 10 meses, de estar buscando la alternativa para ver qué yo voy a hacer con el sistema de monitoreo. Y las personas que hemos llevado, en su momento incluso me han dicho, lo que ustedes están pidiendo va más allá de lo que nosotros podemos ofrecer. Hay un clamor también que me están pidiendo que se complemente dentro de ese monitoreo, que es para las mujeres que están dentro de un proceso por violencia doméstica. O sea, yo tengo que tener la capacidad dentro de todo ese sistema de poder verificar de manera pronta, de poder de repente abrir a través del brazalete, hacer una llamada a la persona, te estás alejando del perímetro de donde tienes que estar, de repente mandar alertas o de alguna manera emitirle la alerta a la presunta víctima con el componente de violencia, por ejemplo. Estas son cosas que tiene que tener el equipo. No es como dicen, o sea, no es tan fácil como se planteó que yo prácticamente salí con mi cartera, me fui al súper y compré 37 millones de brazaletes. Ni siquiera se han comprado. Eso no está pasando. Pero las personas que vayan o quieran o pretendan ofrecer el servicio, pues por supuesto que tienen que ofrecer lo que se requiere, no por mí, sino por los TDR, por las especificaciones que pide de repente el componente de lo que necesita órgano judicial o ministerio público para acceder a que esto ocurra. Pero ¿por qué no una licitación, ministra? Una licitación como la quieren, que sea pública, es precisamente porque esto es materia de seguridad nacional. Son de las pocas cosas que permiten que tú lo hagas por el componente del artículo 10 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas. ¿Y por qué? Porque yo tampoco puedo exponer a la persona que me presta el servicio. Yo no puedo exponer a que de repente alguna de las partes que está ofertando el servicio llegue a alguien el día de mañana y le diga, necesito que apagues, porque eso se puede dar, que apagues el control que tienes a fulanito de tal para yo poder de alguna manera hacer alguna operación delincuencial. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Si tú me preguntas a mí por qué las cárceles se han licitado siempre por un procedimiento excepcional, su construcción, porque los platos no pueden ser públicos. Existe un catálogo de lo que está dentro de lo que es seguridad nacional, confidencialidad y reserva dentro de la Ley 22, que te obliga de alguna manera a que tengas que hacer este tipo de licitación. No es que no se invita. Lo que pasa es que una cárcel no te la construye cualquiera. Un sistema de monitoreo de seguridad para este tipo de actividades dentro del sistema penitenciario no te lo brinda cualquiera. Te invitaron empresas. Fueron alrededor de 5 adicional de esta, cuando mi primera intención era eliminarla. Lo primero que yo quise hacer fue salir de lo que yo tenía, porque esto es un problema heredado. Es algo que estaba allí funcionando sin contrato, que a mí como abogada me llama la atención. Yo tengo que tomar una decisión. Y está publicado precisamente para que alguien a quien le ofreciste la entrevista diga, yo puedo participar, permíteme de repente ofrecértelo. Esa persona sabe que donde está y donde viene, en Panamá Compra, dice, yo te lo objeto, bájalo y permíteme que yo te muestre lo mío. Eso se puede hacer porque el proceso está empezando, no es que sea entregado, no es que sea adjudicado. ¿Hay decisiones que tomar? Sí. Puede ser que a raíz de todo lo que está pasando, a mí me diga el gabinete, no te lo apruebo. Entonces vamos a tener que tomar una decisión. Yo tengo que suspender. Tengo que suspender entonces lo que tengo allá adentro. Esto yo lo estoy haciendo porque el país tiene que saber que adentro del sistema penitenciario yo tengo funcionando un sistema de brazaletes que a la fecha, Álvaro, no les he pagado, porque yo no voy a pagar algo que no tiene un sustento, pero tengo que tomar una decisión con esa empresa y permitirle también el día de mañana, pues, si no puede continuar y si yo no le voy a pagar, que pueda solicitar el pago que dejó en deuda el gobierno anterior por las vías que le correspondan, pero no pagar yo algo o mandar a Contraloría algo que no tiene un sustento y que yo no puedo justificar de ninguna manera. Yo tengo que tener eso con un contrato. ¿Ustedes han invitado a otras empresas a participar? ¿Les han comunicado esto? Porque yo estuve viendo una lista donde hay a nivel internacional 7 o 8 empresas que se dedican a este tema. Sí, claro, de las que fueron, adicional a la que está actualmente, fueron 4 empresas, 4 o 5 empresas. Al final, todas decían, el problema que yo tengo es que estas personas empezaron el proceso, ¿ok? Ellos montaron la estructura es de ellos. Cuando yo les diga, lo llegamos hasta aquí, la van a retirar. Cualquier persona que empiece tiene que montar el centro de monitoreo. Es un centro
de operación de seguridad. Es como un C2, un C5 que tiene la policía, que tiene el sistema penitenciario para monitorear las cárceles. También tendríamos que tener ese tipo de componente puesto por esta empresa. Por eso quizás te dice la empresa que entrevistaste, lo mío está por debajo, 15 millones por debajo, no es el brazalete. El sistema penitenciario no cuenta con la estructura de monitoreo. Eso es de la empresa que actualmente está, que de alguna manera me ha dejado amarrada para poder hacer otras cosas. Si lo hubiese hecho el sistema penitenciario, definitivamente yo pudiese hacerlo o traer a la empresa para que diseñe, construya el centro de monitoreo y adicional los alquiles el tema de los brazaletes. Actualmente cualquiera que entra tiene que empezar a hacerlo y desde cero. Y eso va a tomar tiempo. Nos implica, como te dije, parar, porque adicional, otro de los escollos que tengo es que ya yo tengo 300 personas beneficiadas. ¿Qué hago con ellos? Aquí me están escribiendo que la empresa cumple con todo y tiene incluso dentro del formato planteado, contemplado el centro de monitoreo. Que lo traiga. Está en la oportunidad precisamente de hacerlo. Que a mí, en el momento de la publicación, porque es para eso, objetan y dicen, como te expliqué, párala, que yo quiero participar y antes que tomes una decisión, quiero ofrecerte mi servicio. Y me dicen que ellos pueden hacer una migración. Y para mí me da más tranquilidad, pues por supuesto, yo estoy en este mes y desde ya lo voy a hacer aquí público. Nosotros vamos a licitar incluso las comidas este mes, porque yo no puedo seguir adendando. Eso va a ser otro escándalo. Yo tengo que presentarlo, tengo que publicar y empezar el proceso. ¿Y eso se va a hacer por licitación, ministra? Eso va por licitación pública. Lo que es comida de las cárceles, lo que son las tiendas que están y operan dentro de las cárceles, que son los paquitos, son alrededor de 8 proyectos que van todos por licitación pública, por ley 22 ordinaria, normal. Este que está aquí es por un tema de diferente, o sea, lo estamos haciendo distinto, por lo que te expliqué, el componente de seguridad, pero sí se invita. No es que tú agarras y de dedo tú dices, ven tú acá y yo te voy a poner. Yo busqué entre lo que tenía en el mercado, que incluso tengan experiencia y hayan ofertado con el Estado en algún momento. Esta empresa que está actualmente ya ha trabajado con el Estado desde hace mucho tiempo. Leí por ahí que tenía una situación con el componente Pegasus, que fue una de las noticias que salieron. Yo lo desconozco, pero eso es como cuando tú vas de repente a Ricardo Pérez, tú compras un carro y el carro se lo lleva a alguien y le mete doble fondo. El que tú uses la herramienta que te están dando para una cosa distinta, si fue que eso pasó, pues definitivamente el problema no es del proveedor, es de quien está recibiendo el servicio y la está usando para otro fin distinto al que lo contrataste. Este proveedor que está actualmente, la tranquilidad que me ha dado dentro de todo lo que no me gustó cuando empecé a ver el tema del monitoreo, es que ya ha tenido experiencia con el Estado. Si la empresa que dice que tiene la experiencia quiere llevarla, perfecto. Cuando se hizo la búsqueda en el mercado, llegaron las que actualmente, por alguna u otra razón, tenían una experiencia o dijeron, nosotros tenemos sistema de brazaletes. Están las que se encontraron. Si hay más, bienvenidas sean, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Ok, el sustento económico ilegal, entonces, en este momento es por un tema de seguridad, dice usted, señora ministra. Seguridad nacional, que lo contempla la ley 22, el artículo 10, si no me equivoco, es el que lo ve y tienes un catálogo de lo que tú puedes hacer por licitación excepcional, entendiendo que este es uno de esos contratos que tendría que tener su componente de reserva y donde tienes que buscar personas que realmente te puedan ofrecer el componente de experiencia. Si yo licito, por ejemplo, una cárcel, todo el que construye me va a decir a mí, yo quiero participar, pero no todo el mundo puede entrar, no todo el mundo tiene experiencia construyendo una cárcel. ¿Público lo puede hacer? No, porque tendría entonces que publicar todos los detalles de construcción y pongo en riesgo mi perímetro de seguridad de las cárceles que de hecho ya está en bastante riesgo, porque todo el tiempo vemos que hay inmersión de crimen organizado dentro del sistema, porque el crimen se va mejorando con el tiempo. Entonces, esto hay que mantenerlo de esa manera.
que se invita a todos los que puedan tener el aporte de experiencia o que también tengan el músculo económico, Álvaro, porque aquí también hay algo importante. Mucha gente entra y quiere licitar con el Estado en un momento, te dicen que pueden responder por el monto total del contrato, y a mí me ha ocurrido. Yo tengo empresas a las que se les dieron contratos por $4 millones en su momento, dijeron que tenían el músculo financiero económico para sostener y aguantar el golpe, y son empresas que paralizaron proyectos que ahora estamos de alguna manera entregando fuera de tiempo, después de 2 años, porque la gente por $91,000 paraba la construcción. Entonces, ese es un relajo que hay que parar. Tú no puedes entrar cuando tú no tienes capacidad económica para realmente solventar. Estas cosas yo las estoy metiendo en todo lo que yo estoy licitando. El componente de la fianza de cumplimiento se está endureciendo porque estamos pidiendo incluso carta bancaria para ejecutar mucho más rápido el que me incumple el contrato. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros buscar, ponernos de acuerdo qué es lo que queremos, cómo lo queremos, y ya te digo, en el momento que se publicó fue precisamente para eso, que cualquier persona que quiera tener la oportunidad de participar y objetar lo que estoy haciendo, lo hace, si no yo no lo publico y lo asigno directamente. Acá me dice alguien, pregúntale a la ministra si sabe que existen 8 empresas en el mundo que brindan este servicio. Y en Panamá casualmente hay una que tiene estos proyectos o es propietaria del proyecto más exitoso de América Latina, Phoenix Global. Creo que, mira, ahorita mismo no recuerdo los nombres de las 5 que fueron. Las 5 que fueron generalmente, mira, en Panamá nadie te hace los brazaletes localmente. Cualquier empresa que está relacionada de alguna manera, porque así las vi, con otras empresas que están afuera. Esta tecnología es de afuera, viene de afuera. Y sí, tiene personas que la representan aquí. De las 4 o 5 empresas adicionales a la que está actualmente, que fue, todas me decían, mira, esto lo hemos trabajado en Colombia, esto lo trabajamos con Estados Unidos, esta es la experiencia que yo tengo, todas lo han planteado. O sea, no sé si de repente Phoenix está vinculada a alguna de las que ya fue, puedo averiguarlo, pero todas entregaron de alguna manera su experiencia. Lo que sí te quiero decir es que a todas se les puso a prueba. Tráeme el aparatito para verlo, hagamos la prueba de ubicación. A la mayoría se le perdía. ¿Y por qué se le pierde? Porque tienen que desarrollar la plataforma desde cero. Es un software. Es un software, es correcto. Y tiene que hacerlo de acuerdo a los requerimientos del sistema. ¿Cuál es la ventaja que tiene la empresa que está? Que ya lo tiene, que ya lo hizo. Entonces quizás hacia los demás va a tener una cierta desventaja porque tiene que ha estado funcionando desde hace 2 años. Aquí tengo incluso una información del siglo que habla de una empresa panameña instala brazaletes en República Dominicana. Yo creo que ella sí participó. Yo tengo varias que me dijeron que en República Dominicana lo estaban haciendo. Me llegaron de que tenían experiencia en Colombia. Llegó alguien incluso que creo que es una empresa que había trabajado algo en Turquía. Ahora, toda esta información también hay que revisarla. Sí, esta es la segunda con la que tenemos contacto, porque ayer entrevistamos una que se llama Buddy, creo que es. Ahora estamos hablando de esta, y dice, es una empresa que es parte de un consorcio llamado Turlatam, que está proponiendo 300 millones para invertir en transformar el sistema penitenciario del país, el sistema penitenciario nacional, que eso es algo, una tarea pendiente que yo recuerdo que con Roxana Méndez, cuando fue ministra de Gobierno, en una ocasión nos hizo una presentación a los periodistas de la necesidad de transformar el sistema penitenciario y de los proyectos que se tenían. Es más, ese día que teníamos la reunión era en el Hotel Plaza Paitilla ahí, con el grupo de periodistas, y la ministra ya tuvo que retirarse porque fue el día, y por eso no lo olvido, en que se dio el famoso tuitazo de Ricardo Martinelli en el que rompía o quebraba palitos con Juan Carlos Varela. Y se tuvo la ministra que parar porque hubo reunión urgente de gabinete en ese momento. Por eso lo tengo presente, porque no fue cualquier día. Mira, si la memoria no me falla, porque ya te digo, esto es una cuestión que tampoco
la veo yo. O sea, no están los componentes, el ministerio es grande, pero yo sí trato de tener el mayor control dentro del ministerio de todo lo que se está haciendo precisamente por este tipo. Las dos empresas que tú me has mencionado y de repente podrás confirmarlo, Tour Latam la vi en la lista de los que fueron. Y si no me equivoco, esa empresa Buddy también me parece que fue una de las contactadas. Tour Latam, sí, en algún momento alguien que las representa en Panamá se acercó al ministerio. Ahora, los 300 millones de dólares de lo que estamos hablando para modernizar el sistema penitenciario tampoco es tan así como le están poniendo. Son préstamos. Son préstamos, requieren el espacio presupuestario para poder incluirlos. Son opciones que estamos buscando para la construcción de las cárceles. Eso sí es una realidad. Yo necesito para construir las 5 cárceles que vengan personas con la plata, que estén allí, que me permitan de alguna manera, y te aseguro que eso también de alguna forma va a ser un escándalo, porque al final para poder hacerlo por esa vía de que las personas me pongan el recurso, también me van a preguntar ¿y por qué no lo estás haciendo por una licitación normal para que todos participen? Porque hacerlo como de repente el Tour Latam me quiere poner la plata, yo lo tengo que hacer tipo llave en mano. Vienes, construyes, al final me entregas y se le tiene que dar por cierto tiempo. Esas son las cosas que quizás sí, y ahí quizás es dar un poco más de docencia de las alternativas, lo que ahorre la conveniencia para el país en un momento determinado, si lo hacemos por esta vía o por la otra, quizás ayuda a bajar un poquito el no entender y de alguna manera trancar lo que se está haciendo. Sí, esa empresa le mandó la nota el 22 de abril del 2025. Aquí la tengo, la nota. Esa Tour Latam. No, anteriormente Tour Latam ya había ido, porque la vimos incluso por, bueno, sus representantes, salvo que exista otra persona que los represente y no sea la misma que nosotros, porque ellos nos fueron a ofrecer, dentro de las cárceles está el tema de los teléfonos, por ejemplo. Ellos me decían que tenían el sistema para poder tener el control de las llamadas y tumbar lo que era el ingreso o la llamada o salida de celular dentro del sistema penitenciario. Son proyectos que al final me tienen que traer, como quien dice, porque a todo el mundo le he pedido, tráigame el proyecto. Oiga, ¿y por qué en otros países sí se licita? Pregunto. Y lo otro, usted dice que puede que se dé la desconexión de uno de los brazaletes, pero eso también puede hacerlo la empresa que les den el contrato directamente. No, más que nada te lo digo por un tema de seguridad de la empresa que hace el contrato. Es una responsabilidad. Exponer de repente todo el detalle, quiénes son, cómo lo van a hacer, o sea, cómo se está haciendo el tema de seguridad. O sea, si tú me dices a mí, tú me vas a poner públicamente dónde yo estoy, cuánto estoy dando, o toda la información, a mí me llama cualquier persona que esté dentro del crimen organizado, te tengo a tu familia, desconéctame. O sea, son cosas de materia de seguridad que al final es lo que se ha contemplado para tener este componente. Lo que yo sí te digo al final es que en otros países, quizás la ley de contratación pública que tenemos nosotros no es igual o no funciona igual. Hay otros países que se manejan de forma muy distinta a la hora de hacer las cosas. A mí me tocan muchos temas aquí en Panamá, a mí me toca que se vayan a la asamblea. Cosa que yo voy a hacer, o sea, cuando queremos verlo en materia de derecho comparado, al final tenemos que entender que la legislación panameña no es igual a la legislación de otros países. Por ejemplo, si esto yo no quiero que los brazaletes sean un tema que nos cueste del presupuesto del Estado, para poder yo tener más inversión que funcionamiento en lo que yo voy a hacer, yo tengo que ir a modificar mi ley del sistema penitenciario. Porque como se hizo, me tiene un montón de cortapisa para que yo pueda funcionar. O sea, hay un desorden legislativo, que es una bonita oportunidad también para la Asamblea, para mejorar lo que ya tenemos, actualizar lo que ya tenemos a la realidad de hoy, no a cuando se hizo, porque hay cosas que nos están dejando sin capacidad de funcionar, y eso es una realidad. Como ya te digo, al final yo tengo que presentar esta propuesta, se está haciendo, está en el tapete, el gobierno no ha adjudicado, ni siquiera tengo en este momento la plata, esta es mi intención. Las empresas que están, creo que todavía eso está arriba, pueden hacerlo
llegan, objeten. Puede que cuando yo llegue al gabinete me diga, no tienes plata para eso, anda, ve y busca primero de dónde lo vas a sacar. Me tocará ir a hacer una ley para que me la apruebe la Asamblea, para ver cómo funciona, pero yo sí tengo que tener el sustento de que yo estoy haciendo algo con lo que me encontré. Porque dijo alguien, yo es mi primera experiencia en el servicio público, pero yo soy abogada. Y lo que yo no voy a permitir es que el día de mañana yo tenga que subir y bajar escaleras por tener que meter la mano por algo que no se hizo como debió haberse hecho, tenerle el sustento jurídico completo para que yo lo recibiera bien. Incluso, mira, te pongo algo. Si yo hoy quisiera auditar el trabajo de esa empresa, yo no puedo porque no está vinculada conmigo, pero la tengo dentro del sistema. Le entiendo. El ingeniero Blandón tiene otro tema, pero yo quería terminar con una pregunta que veo de muchas personas aquí en el canal de YouTube que me dicen si vale la pena invertir 37 millones de dólares en 2.000 personas. Es que es lo que te va a costar. Al final, por supuesto que si yo gasto 50 millones de dólares en comida, solamente en comida, a mí me cuesta un privado de libertad 30, 40 dólares dentro del sistema. Póngale todos los costos asociados. Es custodio, calcúlale la luz que gasta, el agua que gasta, si se me enferma. Tengo mucha gente dentro del sistema que todavía no ha sido condenada, que no sabemos si va a salir libre al final. Es mi mayor componente de hacinamiento. Casi 10.000 personas por detención provisional. Si esas personas están afuera, de alguna manera baja lo que yo tengo dentro del sistema, me permite a mí hacerlo mejor. En comida solamente hay un ahorro, con el resto de los componentes por cada persona, por cada 20 personas privadas de libertad yo tengo que tener custodio. Actualmente tengo 24. Y están entrando, cada vez que se da, si lo ves y lo expones a nivel de lo que te puede representar a ti, incluso en materia de derechos humanos, de no corrernos un riesgo, y como yo se lo pongo a todo el mundo, un resfriado afuera que te lo quitas con una Tylenol no es igual dentro del sistema. Ese resfriado se me puede convertir en tuberculosis. Okay. El ecosistema adentro es distinto. Y sí, claro que hay un ahorro teniendo el sistema de brazaletes. No solamente si vale la pena invertir allí, porque acuérdense que esos brazaletes también monitorean lo que se está pidiendo hace rato, el control para las mujeres víctimas de violencia doméstica, que también tengo que incorporarlo en lo que se está haciendo ahorita mismo con la plataforma de monitoreo de brazaletes. Adicional, para cerrar también, el artículo que habla sobre las distintas medidas cautelares contempla brazaletes. Panamá no lo tenía desde 2016. Hace 2 años está funcionando de una forma irregular, sí, pero se tiene y forma parte de la ley. También Ingeniero, pregunta para terminar. Buenos días, señora ministra. Le habla José Blandón Castillo. Oiga, ministra, permítame, voy a aprovechar que usted es abogada, además de la ministra de Gobierno, para hacerle un par de preguntas en el orden político institucional de lo que está ocurriendo en el país. Escuché al presidente José Raúl Mulino el lunes una intervención en la que pedía excusas por el manejo que había tenido en los medios de comunicación. Me pareció una buena intervención, con independencia de cuál cosa, otra cosa, pero me pareció bien. Sin embargo, ayer un conjunto de ministros, aproximadamente 6, salieron lanza en ristre a atacar a la gente del movimiento en contrario census y usando argumentos muy cuestionables. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo explicar esta posición del presidente un día y la posición de los ministros al día siguiente en sentido contrario, en el momento en que después se desarrolla una multitudinaria marcha de la Universidad de Panamá? ¿Cómo le explicaría usted al país esa dicotomía? Mira, y gracias por la pregunta. Yo he protestado, yo creo en la protesta, la respeto como un derecho, definitivamente, y el problema que tenemos no es la protesta, el problema que tenemos es que al final, de repente por querer ganar más adeptos, existen cosas que se están haciendo que no son correctas. Por ejemplo, tú no me puedes, por decir que se paralizó la educación, ponerle candado a una escuela e impedir
que los estudiantes reciban educación. Eso no es correcto, eso no está bien. Ese es uno de los puntos. Tampoco, por la parte que a mí me toca, que son los territorios indígenas y los transportistas, es correcto que tú ataques a los territorios indígenas, a las comunidades indígenas, ofendiéndolas, diciendo que son los que están cerrando, cuando eso no es verdad. Incluso tengo reportes de que agarran, le ponen la enagua a personas que pueden tener rasgos indígenas para decir que está bajando la comarca, cuando la comarca no ha bajado. Como ciudadano, que la comarca tiene personas que están sindicalizadas, sí. Que la comarca tiene personas docentes que están agremiados, sí. Pero ministra, perdón, lo que quiero enfocarle es lo siguiente: ¿cómo evalúa usted esto? El presidente dice una cosa, los ministros dicen otra cosa. Esa otra cosa que los ministros dijeron es una línea de comunicación que se ha lanzado. Pero en el momento político actual, nosotros, el país, y el presidente Molino como presidente de la República, requiere del apoyo del pueblo para hacer las reformas que necesitamos hacer. Entonces, ¿cómo explicamos esta actitud del día anterior? Por ejemplo, yo vi a una ministra de Trabajo decir que la falta de agua en Panamá era una responsabilidad de Saúl Méndez, por ejemplo. ¿Qué cosas? No entiendo. Y si usted le podría explicar a nuestra audiencia esa dicotomía, esa falta de cohesión. Ustedes en el gabinete discuten la problemática política del país. Totalmente, y mira, y ahí sí quiero decir, si tengo que hablar, no sé si sea incluso algo que yo pueda hacer aquí, pero lo voy a decir. Si hay una persona que cuando estamos en gabinete, y ayer fue uno de esos días, que de alguna manera busca, y quizás su personalidad mande otro mensaje, no sé, como él lo dice, es su cara, no la puede cambiar, pero si hay una persona que dentro del mismo equipo de trabajo del gabinete trata de buscar la forma más conciliadora posible, es el presidente. Quizás su cara no lo transmite, es su cara, no la puede cambiar, pero sí manda y pide un mensaje de que no estemos de alguna manera generando ansiedad a el resto de la población con lo que está pasando, nos pide resolver. Quizás el tema de lo que hablan de los proyectos, porque pasa, por ejemplo, en el caso del agua, hay proyectos que llevan construcciones y definitivamente sí nos están parando este tipo de proyectos a la fuerza. Por ejemplo, en el IDAN están haciendo el tema de estas potabilizadoras que llevan un componente de construcción. Casi el sindicato Suntrac está metido prácticamente en todas las obras que construye el Estado. Entonces, cuando tú paralizas a tu gente para no avanzar con estos proyectos que necesita el país rápido, y quizás ese es el sentido que le han querido dar, por lo menos en mi caso las comarcas no se han parado, porque no han podido entrar a parar porque se les para por otro lado la comunidad. Pero en Panamá sí sucede. Si estás haciendo una carretera, que me pasó en una carretera que no está dentro de la comarca pero debe llegar, me la pararon. Y yo necesito terminar eso antes que empiece la temporada lluviosa más fuerte. O sea, ¿usted considera que es correcto lo que pasó ayer? ¿Usted considera que es correcto la posición que los ministros sostuvieron ayer? La verdad es que no le puedo decir, porque no escuché cuál fue el comentario. Si me pregunta a mí, yo tengo mi estilo muy particular de hablar. Quizás yo trato y a veces sí, a veces me molesta, puede ser, porque no está dentro de lo que uno está transmitiendo, pero a lo mejor quizás yo manejo mejor la situación, o quizás lo digo de una manera que no suena tan golpeado. A lo mejor otros ministros deberán revisar si lo que están diciendo, comunicando de alguna manera, pues no está siendo percibido por la comunidad de la forma correcta. Lo que sí le puedo explicar es que ciertamente sí nos han tratado de paralizar proyectos importantes, que no es justo para el país. Paralicen otras cosas, haz la marcha, tranca un paño, hágalo después de horas laborables, que también se va a notar, pero no, o sea, parar un hospital, por ejemplo, el hospital del niño que se está esperando, no busquen ese tipo de obras para la lucha se respeta, la protesta se respeta, pero no impactemos lo que también necesita el país. Ese quizás sería el mensaje, y sí lo están haciendo, ingeniero, sí están afectando obras importantes
para las comunidades más vulnerables y que no es que la estamos trabajando ahora que empezó la manifestación. Yo estoy metida en la comarca desde hace meses. Prácticamente mi trabajo en los territorios indígenas viene desde el siguiente mes. El sistema penitenciario y territorios indígenas lo vengo trabajando al siguiente mes de que yo estoy en el ministerio. Yo prácticamente me traslado a territorios indígenas de miércoles a sábado, todas las semanas. Es lo que yo estoy haciendo, porque hay necesidades que hay que resolver. Entonces, dañar, paralizar obras que son necesarias para la población no es justo, no es justo. Usemos otra, la otra medida, la que usted quiera, pero un hospital, no lo hagan. No paremos, no cerremos las escuelas, no me le pongas candado a una escuela porque al final estás perjudicando a los estudiantes. Permita que los estudiantes bajen la cantidad de profesores. Hay muchas maneras de protestar sin tener que de alguna manera paralizar el progreso del país. Busquemos el equilibrio, busquemos el equilibrio. Gracias, ministra. Estamos siempre a la orden. Usted siempre, y tengo que decirlo, lo dije ayer, lo reitero,